Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo o no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. El poder de la voluntad, por Clement Yagot. Capítulo 2. Modo de conducirse del individuo. 1. Higiene del organismo. 2. Cómo regularizar el sueño. 3. Cómo regular la mente al despertar. 4. Cambio intencional de pensamientos. 5. Lapso de reposo. 6. Análisis regular de sí mismo. 7. Depresiones eventuales. 8. Costumbres y hábitos. 9. La tranquilidad. 1. Higiene del organismo. La función de las facultades mentales, particularmente la de la voluntad, depende muy ligadamente de la condición orgánica del individuo. Antes de obtener el desarrollo psíquico indispensable para ejercer influencia sobre las funciones corporales mediante el poder del concentrar la atención sobre una imagen mental, el sujeto debe aplicar su voluntad en practicar una higiene del organismo, como único medio de poder gobernar su constitución física. La norma de dicha higiene consiste en eludir cuidadosamente todo motivo de intoxicación. El intoxicado, ha escrito muy acertadamente el Dr. Gaston D'Urville, ve y actúa a través de sus toxinas. El empleo de la psicoterapia fracasa cuando, simultáneamente a su aplicación, el afectado no se somete a un tratamiento que consiga la erradicación de las diversas sustancias tóxicas que envenenan sus órganos. Cuando las circunvoluciones de la materia cerebral se nutren de la sangre impura, se origina un cierto malestar, con tendencia marcada hacia la inactividad, como precedente de alteraciones graves. Basta una ligera intoxicación para nulificar el estímulo mental, dejando en su lugar la tristeza, el decaimiento y la aversión a realizar determinado esfuerzo. Los hombres dotados de una potente constitución física no experimentan inmediatamente los efectos que en su psiquis reflejan las causas de una infección orgánica, sintiendo solo cierto dolor de cabeza al iniciarse la digestión de las comidas. Pero llega el momento en que la diatesis artrítica, en sus varias manifestaciones, trastorna su vitalidad integral, con mengua de su capacidad de trabajo intelectual y desorden de su sistema nervioso. A la inversa, los cuerpos anémicos, delicados y oscilantes reciben una auténtica renovación mediante la práctica de las reglas que más adelante quedarán expuestas. Alimentación adecuada, oxigenación bastante de la sangre y su circulación uniforme constituyen los tres requisitos principales del equilibrio orgánico, el cual, al eximir a la mente de todo trastorno o desorden interiores, la deja en una mejor aptitud de desarrollarse.
En primer término, se hace necesario ajustar los alimentos del organismo, evitando ingerir toda clase de comestibles demasiado tóxicos, aun cuando después de su ingestión el organismo logre normalmente su eliminación. Esta se realiza a expensas de un intenso esfuerzo interno, que provoca un desgaste de vitalidad nerviosa que llega a hacer falta a la potencia de la voluntad. Esta primera precaución selectiva debe de complementarse con la moderación en la cantidad de lo que se ingiere. La cantidad adecuada de alimentos que cumplen la nutrición de cada individuo es variable según los organismos, las ocupaciones y el clima, pero sin embargo podemos observar una regla uniforme sobre este particular. Toda comida que produzca pesadez o entorpecimiento es de hecho excesiva. De conformidad con los estudios efectuados por los doctores Pascault y Carton, a continuación proporcionamos los nombres de dos listas de alimentos que son los más usuales en las comidas. La primera de estas listas se prescribe con especialidad a las personas que intentan desarrollar íntegramente su voluntad. La segunda lista les está formalmente vedada. Aquellos alimentos o sustancias no comprendidos en ninguna de estas listas solo deben ingerirse con frugalidad. Primera lista: alimentos permitidos. Carne de cordero asada, carne y costillas de ternera a la parrilla, jamón cocido, pollo, pichón, conejo, quesos de gruyère, brie, Holanda, Colomiers, suizo, mediasal, mantequilla, ostiones, merluza, lenguado, legumbres tiernas, arroz, papas, castañas, puerros, espinacas, alcachofas, pepinos, verduras lavadas o cocidas, apio, rábanos, coliflor, berros, col, colinabo, raíz de pastinaca, zanahoria, setas, frutas crudas y cocidas, melón, papaya, cébola y leche. La segunda lista: los alimentos prohibidos. Son los que intoxican y causan un desgaste orgánico de eliminación que nulifica su propia aportación de calorías. Alcohol, licores, vinos agrios, oporto, etc. Los vinos ligeros y naturales pueden tomarse. Caza mayor, carnes grasosas, foie gras, ganso, ánade, sesos, embutidos y cecinas, carne de cerdo, tripas, menudencias, quesos agrios, grasas cocidas, pescados, crustáceos, conservas enlatadas, bacalao, legumbres secas, acederas, coles de Bruselas, frutas azucaradas, pasteles de chocolate y crema. Con alguna frecuencia, las personas a quienes hemos recomendado este régimen nos han expresado que les es imposible prescindir de tal o cual alimento, no faltando quienes objetan que el régimen implica que en sus comidas tengan que sufrir una serie de privaciones. Tanto en un caso como en otro, debe imponerse la fuerza de la voluntad, la cual se facilita más cuando el individuo ha penetrado la convicción de su saludable convivencia. Es natural que prefiramos las comidas a las que nos hemos habituado. Nótese la diferencia de gustos entre los ingleses y los alemanes, entre los africanos y los asiáticos. Tanto en Francia como en España, un hombre del mediodía seguramente sentirá al principio alguna inapetencia si se sienta a la mesa de un provinciano del norte. Nadie ignora que la costumbre, la indomable costumbre, cuando se apoya en una tendencia hereditaria, suele obligarnos a una determinada alimentación. Podemos satisfacer el temperamento propio disfrutando de comidas excepcionales una o dos veces al mes, pero controlando nuestro gusto durante todo el tiempo restante. Con lentitud constante podemos ir estableciendo nuestra selección alimenticia, buscándola entre los alimentos indicados en la primera serie,
Y si alguna vez nos intoxicamos, cuidemos de promover la eliminación de los elementos nocivos mediante un buen lavado interior o tomando un purgante en ayunas, si es que no recurrimos a alimentarnos exclusivamente con frutas. La importante condición de la pureza de la sangre y su conveniente oxigenación no ha sido objeto de la necesaria atención que merece. Solamente cuando se advierte la evidencia de que se camina hacia la degeneración de la raza, es cuando se concede a la cultura psíquica la importancia que le corresponde en los programas educativos. El hombre recio, que ha llegado a ser octogenario sin haberse dedicado en su vida a las prácticas higiénicas, suele encogerse de hombros cuando se plantea esta cuestión en su presencia, sin considerar que su longevidad y fortaleza le viene por herencia de ancestros más parcos y ejercitados con los trabajos musculares. El lector que se proponga reforzar el poder de su voluntad no debe atender las sugestiones de quienes no reconocen los beneficios de la metodización orgánica, prefiriendo la abulia. Con los ejercicios que se indican enseguida, no tardará en disfrutar sus resultados saludables. Primer ejercicio. Al despertar por la mañana, acuéstese en el suelo en decúbito dorsal, juntando los brazos al cuerpo. Respire con lentitud y hondura, haciendo con los brazos un medio círculo completo a los lados, tocando el suelo con las manos al nivel de la cabeza en el instante justo en que termina la inspiración. Enseguida, deje salir el aire inspirado a la vez que hace volver los brazos a la posición anterior. Este ejercicio deberá repetirse de 10 a 20 veces. Si se prefiere practicarlo de pie, es necesario adosarse a una pared, tocándola con las manos cuando la inspiración termina. Ejercicio número 2. Debe repetirse el ejercicio descrito antes de tomar los alimentos y antes de ir a la cama. Conviene saber que la gimnasia sueca que se practica en casa, así como algún otro deporte equivalente, coadyuvan al desarrollo de la voluntad, siempre y cuando se les dedique una cuidadosa atención, teniendo el pensamiento ocupado en cada uno de los movimientos que el ejercicio requiere. La natación y la esgrima, según nuestra experiencia, deberían ser los ejercicios preferidos. Conviene ir acostumbrándose gradualmente a dormir con la ventana de la habitación abierta, evitando dormir con la cabeza muy en alto. El decúbito dorsal completo favorece mucho la respiración correcta. Es por esto que un síncope cesa más pronto si se coloca al paciente con la cabeza al nivel del cuerpo, y tanto mejor si queda más baja. La correcta circulación de la sangre y una alimentación adecuada se complementan recíprocamente. Inhalar y exhalar activamente ayuda a la circulación, pero es asimismo necesario promover todas las mañanas una estimulación exterior de los vasos capilares, cuya excitación normaliza con eficacia el funcionamiento vascular. Para lograrlo, basta con recibir una corriente de agua fría de cabeza a pies, sin que esto requiera una instalación especial, que ya puede hacerse con una esponja y un recipiente medio lleno de agua fría, que puede ser una cubeta, lebrillo, vasija, etc. Al pasar el agua sobre el epidermis, promueve la actividad de la sangre hacia los tejidos. Las personas que prefieran evitar la gélida impresión del agua fría pueden entibiarla al gusto. Algunas necesarias excepciones con respecto a esta práctica se justifican cuando hay afecciones crónicas que han arraigado en los pulmones y los bronquios. 2. ¿Cómo regularizar el sueño? Es indispensable dormir con tranquilidad y lo suficiente para aliviar todo el cansancio de la tarea diaria, con lo cual el despertar quede exento de los síntomas de la flojera. Se levanta uno espontáneamente y el día principia con una sensación de holgura y energía. La mente lúcida y el cuerpo descansado aportan un máximo de potencialidad y de defensa contra las dificultades cerebrales y los obstáculos materiales.
Para poder pensar, sentir y actuar con el pleno dominio de las facultades, es indispensable dormir bien. Los beneficios del reposo asoman al aspecto exterior del individuo. El rostro del hombre que duerme correctamente aparece lozano, vivo y firme la mirada, y terso el cutis de su faz. La voz revela toda la intensidad de su timbre y las palabras se articulan con claridad completa. En fin de cuentas, el bien dormir rejuvenece al individuo. Cada hora concedida a Morfeo es una auténtica pausa en la existencia en la que no corre la edad. Contrariamente a lo dicho, el insomnio causa abatimiento y envejece, sin contar con la insomne fatiga que ocasionan las noches que se pasan en claro. Estas pueden dar cauce a los mayores desórdenes nerviosos, y es de asegurarse que estos desórdenes desatan a todos los demás. La falta de descanso y de reposición que ocasionan colocan al organismo en débil condición de resistencia contra las intoxicaciones de toda clase, frente a cualquier infección microbiana y aún contra los cambios de temperatura, así como frente a las impresiones repentinas. En resumen, frente a todas las contingencias a que está expuesto el organismo. Aparte de estas razones de carácter higiénico y de sus consecuencias indirectas sobre la voluntad, el ejercicio de esta, cuando el individuo se dispone a dormir, es sumamente eficaz. El acto de someter a la inacción el automatismo psicológico del que se deriva una serie de pensamientos que se suceden durante el sueño exige una gran atención, un dominio de sí mismo cuyo ejercicio permite lograr un avance importante en la senda de la subordinación de las actividades internas a la reflexión de la voluntad. A continuación puede verse el procedimiento a seguir con exactitud. Primeramente, tiéndase el individuo en la cama, haciendo que sus miembros queden estirados completamente. La posición debe ser grata, en la que cada parte del cuerpo repose con todo su volumen. Recomendamos acostarse sobre el costado derecho, o mejor, de espaldas, aunque en esta última postura el cuerpo debe quedar algo inclinado hacia el lado derecho. Conseguido esto y hallada la posición que resulte más cómoda, se debe autoimponer una absoluta inmovilidad. Enseguida hay que cerciorarse de si están los músculos bien distendidos, con especialidad la de las extremidades inferiores, procurando que los pies estén libres, sin quedar encogidos o contraídos. Las piernas y los muslos deben descansar completamente sobre el lecho, sin estirarlos. A continuación, seguirá un cuidadoso examen del pecho, procurando evitar toda opresión o incomodidad, lo cual comprobará si su funcionamiento es normal. Los brazos deben descansar bien y la posición de la cabeza no debe forzar los músculos del cuello. Después de unos momentos de completa inmovilidad, el sujeto experimenta, casi siempre, un irresistible y repentino deseo de cambiar de postura, el que suele satisfacer aún ya antes de pensar en oponerse. Al recobrar la posición primitiva, el sujeto vuelve a imponerse la inmovilidad, procurando resistirse al impulso anterior y al hacer su aparición, se le opone firmemente. Después de un cuarto de hora más o menos de inmovilidad absoluta, se va sintiendo una especie de agradable entumecimiento y el sujeto va cayendo en el sueño gradualmente. En esta forma, el insomnio, por insistente que sea, resultará dominado, y la excitación nocturna y el desvelo obsesionante dejarán el lugar al descanso tranquilo, integral y profundo. 3. ¿Cómo regular la mente al despertar? La fuerza física y moral que se apodera de nosotros después de un largo sueño persiste al despertar durante algún tiempo. Quienes la neutralizan valiéndose de excitantes como el café perjudican su organismo. La energía nerviosa provocada en los tejidos por efecto del estimulante supone un tónico de corta duración, después del cual sobreviene la depresión. Ahora bien, no es tanto el propósito de despertarse
cuanto de allegarse a los pensamientos sanos, definidos y de buena orientación, necesarios para actuar en una forma consciente, en armonía con las reglas de la cultura psíquica. Cuando ya se ha podido lograr durante cierto tiempo la propia regulación del sueño, la lucidez de la mente acude simultáneamente con el reingreso de la conciencia al trabajo activo. Además, se puede recurrir a un refugio que ayudará a eliminar las impresiones nebulosas propias del despertar. Al acostarnos, tengamos a mano un libro que estemos leyendo, cuyo texto nos interese vivamente. A la mañana siguiente, tan luego como hayamos despertado, tomemos el libro, reanudando la lectura en el lugar en que la suspendimos la víspera anterior. Este procedimiento simple nos hará recuperar prontamente nuestra corriente lucidez en las ideas. En cuanto consigamos este primer éxito, dejaremos el libro y nos dedicaremos a programar las ocupaciones que correspondan a la jornada que comienza, aunando constantemente a su configuración mental la idea de su importancia, o cuando menos, del interés que concedamos a algunas de esas ocupaciones, todo lo cual apenas si se requiere unos 10 minutos, en cuyo pequeño lapso la voluntad queda maravillosamente preparada para actuar. 4. Cambio intencional de pensamientos. La facultad de abismarse totalmente en el trabajo, en el examen de un problema, en la actividad a que uno se dedica, no solamente coadyuva a lograr la prontitud y perfección de lo hecho, sino también a desenvolver las aptitudes que se han puesto en práctica por la atención. Para ejercitar la voluntad en este aspecto, lector, procura aprovechar un rato de descanso, tratando de imponer a tus pensamientos una orientación definida. Si es pequeño el atractivo de la misma, tanto más útil te resultará el ejercicio. Existen sin duda objetivos capaces de monopolizar tu atención, pero el automatismo psíquico será el que se desarrolle dirigiendo intencionalmente hacia esos objetivos la imaginación. Por el contrario, es preferible fijar la atención en cualquier objetivo usual de la vida diaria. Un objeto, por ejemplo. Estúdialo en todos sus aspectos posibles, dimensiones, materia, peso, etc., imaginando las transformaciones precedentes a esta última antes de llegar a obtener la forma actual. Calcula su importancia comercial y los posibles trastornos inherentes al cese de su elaboración. Piensa además, ¿puede ser este objeto motivo de perfeccionamiento? Si así fuera, ¿cómo hacerlo? Aparte de sus aplicaciones corrientes, ¿qué podrás enumerar mentalmente? ¿Qué novedosa aplicación podría recibir de manos de un inventor? Cuantas veces se desencamina el pensamiento de este grupo de cuestiones, hay que reintegrarlo a su cauce, prosiguiendo la investigación. Lograrás, lector, verte gratamente sorprendido al notar la variedad de descubrimientos que te aportará tu subconsciencia. Si en el decurso de alguna tarea te asalta el cansancio, suspende desde luego tu trabajo, sentándote cómodamente y con quietud durante algunos minutos, empleando otros tantos en imaginar alguna otra actividad que sea distinta, esencialmente de la que acabas de suspender. Así descansarán íntegramente los órganos afectados por la fatiga y muy pronto te sentirás en aptitud semejante a la que gozabas al empezar la tarea. Todas las obras que versan sobre la educación de la voluntad insisten con especialidad en los ejercicios que dejamos propuestos. Para más abundar en lo dicho, veamos algunas variaciones sobre el tema que tomamos de otros autores. Lee cotidianamente algunas páginas de cualquier obra que aborde los temas importantes de la vida, concentrando toda tu atención mental en esa lectura. Evita que tu pensamiento se bifurque o que se esfuerce inútilmente. Si la idea a la que lo quieres alcanzar se esfuma, vuelve a sujetar el pensamiento de esa idea. Autor Annie Besant. Lee por espacio de algunos minutos y medita durante 15 más acerca de lo que acabas de leer. Los Teósofos. Cuando estés sentado,
Mantente erguido, avanzada la barbilla y tan unidos los hombros como te sea posible. Levanta el brazo derecho lateralmente al nivel de los hombros. Gira la cabeza y los extremos digitales hacia la derecha y mantén el brazo en su postura horizontal durante 1 minuto por lo menos. Realiza este mismo ejercicio con el brazo izquierdo y cuando logres hacer esos movimientos con elasticidad, aumenta gradualmente su duración de día en día. Atkinson. Sujeta un vaso lleno de agua. Sosténlo entre los dedos y extiende el brazo en rectitud completa. Enseguida, inmovilízalo todo lo que puedas hasta lograr que el agua del vaso no haga el menor movimiento. Atkinson. Cuando salgas a pasear, observa con atención a las personas que veas en tu camino, procurando retener en la memoria el corte y color de sus ropas, el color de su calzado, el de su cabello, así como su porte, sus gestos y modales. Respecto a las cosas, procede en forma semejante y lograrás adquirir pronto la facultad de mirar rápidamente y de recordar durante mucho tiempo aquello que hayas visto. D'Urville. El tiempo necesario para cada una de estas prácticas puede variar de acuerdo con los resultados que se quieran obtener. Al principio, conviene limitar los ejercicios a 2 o 3 veces por semana. 5. Lapso de reposo. Los esfuerzos que se realizan para desarrollar la voluntad y la atención psíquica que requieren producen fatiga tarde o temprano. Después de un periodo de actividad es necesario dejar libres a las propias facultades durante varias horas, con la finalidad de poder continuar más tarde, ya descansado el individuo, la obra que se ha iniciado. Por mucha urgencia que se tenga de lograr determinados alcances, no resulta prudente practicar sin descanso, porque ello podría acarrear una depresión cuyo término equivaldría al desgaste ocasionado. El saber descansar viene a constituir un arte. Es el arte de saber desistirse a tiempo de las preocupaciones más conminativas, de saber concederle reposo al cerebro, al sistema nervioso y muscular, con la finalidad de que el avance inicial pueda repetirse y facilite la realización normal del programa proyectado. La inactividad por sí sola no quita el cansancio, porque para ello es indispensable que la complemente un reposo mental perfecto. El mejor medio de sustraerse a todo desperdicio de energía física y mental es practicar el aislamiento, como se describe más adelante en el capítulo 5. Alguna otra distracción puede ser saludable, siempre y cuando el individuo sepa eximir su conciencia de las preocupaciones en un momento dado y solo dedique el tiempo preciso para decidirlo. Conviene definir con anticipación los días y horas que se destinarán a estos procedimientos y a la naturaleza de los mismos. Debe evitarse pensar en ello hasta el momento de actuar, atendiendo al consejo latino age quod agis, que significa haz lo que haces, o sea que debe concentrarse toda la atención sobre la ocupación del momento. De acuerdo con el precepto anterior, debe procurarse tener la costumbre de abandonar decididamente el trabajo que se esté haciendo cuando llegue la hora de divertirse, permitiendo que la propia atención se consagre plenamente al ejercicio físico, al espectáculo o al deporte que se haya elegido. Posteriormente, una vez terminado este saludable lapso de descanso de las facultades psíquicas, debe encauzarse el pensamiento hacia la reanudación de las prácticas iniciales, así como a recuperar el autodominio y dedicarse integralmente al trabajo. Aconsejamos formalmente al lector, sinceramente deseoso de lograr un completo dominio de sí mismo, que no sucumba ante las oportunidades placenteras ni a las solicitaciones seductoras que se le presenten. Si con bastante frecuencia se siente acicateado por algún deseo, cuídese muy bien de utilizar en cumplírselo el tiempo que sus ocupaciones requieren. Antes bien, si ello es viable, destínele su tiempo en un próximo periodo de recreo. 6.
Análisis regular de sí mismo. Sucede a veces que el individuo, bajo el influjo de tentaciones insistentes, se aparta de la línea de conducta que se había impuesto previamente, y si no es poseedor de una rectitud de juicio excepcional, suele sucederle también, en algunos casos, que actúe precipitadamente y de una manera opuesta a la forma en cómo debiera haber obrado. Cuando no se ha logrado aún adquirir la fuerza de voluntad lo bastante firme, las desviaciones de ésta traicionan los mejores propósitos. Es necesario vigilar estas diserciones si se desea suprimirlas gradualmente. Para lograrlo, lo más procedente es destinar semanariamente un rato desocupado, utilizándolo en memorizar las ideas, sensaciones, impulsos y actos de los días anteriores, procurando esclarecer los móviles que los han generado. Es de gran importancia que el individuo se constituya juez de sí mismo sin benignidad y que se acepte fríamente que se ha equivocado, que ha sido débil y que se ha dejado subyugar por sus inclinaciones inferiores o se ha dejado sugestionar. Debe determinar si los actos realizados proceden de alguna sugestión que sea necesario eludir y cuando esto se haga indispensable, debe hacer una rectificación de tales actos. Conviene también que se esfuerce en investigar cómo se ha dejado incitar al error y qué es lo que ha motivado que descuide o altere los preceptos de la cultura psíquica, meditando asimismo respecto de las desagradables consecuencias de los desvíos observados y las que pueden repetirse en lo sucesivo, así como especialmente en los resultados favorables que desea obtener ejercitando su voluntad. Finalmente, hay que repetirse con toda energía que se está fuertemente dispuesto a oponerse firmemente a toda injerencia o circunstancia disoluta. 7. Depresiones eventuales. Generalmente los caracteres mejor atemperados suelen sufrir profundo abatimiento por algún doloroso suceso, la pérdida de un ser querido, la fatalidad que convierte en nada el producto de una vida de trabajos, los daños que acarrea una dolorosa enfermedad, alteran el equilibrio, debilitan el ánimo o nulifican las fuentes físicas de la resistencia. ¿Qué consuelo puede otorgarse a quien se duele diciendo, lo que acabo de perder no podría devolvérmelo nada ni nadie? Mas, ¿qué será de la fuerza de voluntad si la fuente que le daba a diario una nueva fuerza se hunde, dejando al espíritu exánime? Son momentos en los que el individuo siente un estupor que lo paraliza ante la evidencia de la pequeñez de su voluntad frente a la cegadora angustia de las desgracias inevitables. Reducido a la postración, sufre la ruina de aquello que en este mundo había conquistado su mayor afecto, mientras que en su derredor, con desdeñosa indiferencia, continúa su marcha el gélido funcionamiento de la vida externa. Nos corresponde dar el ejemplo a fuerza de enseñar psicología, asegurarnos que las frases que siguen han sido inspiradas en la piedad más sensata. Tu estupefacción es ilimitada. Tu alma destila la hiel del dolor y te imaginas que en lo sucesivo tu vida ha de transcurrir dolorida y miserable a través de un mundo que ha perdido todo el atractivo para ti. ¿Deseas, cuando menos, atenuar la intensidad de tus penas? Entonces aplica con resolución los consejos siguientes. Evita el tratar con aquellas personas que estén al tanto de la pena que te agobia, ya que ellas se considerarán obligadas a consolarte, no haciendo más que recordártela continuamente. No sucumbas ante la necesidad de desahogarte, ni comuniques a nadie la amargura que te invade, procurando ocultar todo asomo o manifestación externa de la misma. Para que tu mente pueda entrar en calma, asume una inmovilidad absoluta por varias horas, retirado en algún sitio silencioso y alejado de tu comunidad habitual, o en su defecto, puedes cambiar la disposición de algún lugar de tu residencia a fin de que no quede en él ningún indicio que llegue a recordarte la desgracia padecida. Frecuenta paseos, espectáculos o lugares que no hayas visto antes,
y cuando menos, durante los primeros meses que sigan a lo sucedido, evita tenazmente platicar o razonar acerca de lo que te aflige. Por el contrario, búscate el mayor número de distracciones que estén a tu alcance. Conviene imponerse un cuidado muy especial del organismo, aprovechando toda oportunidad de proceder en forma que coadyuves a mantener la energía vital o a aumentarla. Después de algunos días, seguirá a la dolorosa crisis de los primeros momentos un estado de insensibilidad moral que permitirá ir haciendo uso de la razón a fin de rehacer la existencia. Si optas por el materialismo y posees un espíritu activo, el propósito de luchar para reedificar una situación semejante a la que te proporcionaba la felicidad que ha desaparecido, seguramente te sonreirá. Pero si contrariamente tus convicciones te han inducido, como a nosotros, a creer en la existencia del alma humana después de esta vida, y además reconoces una finalidad benéfica a las diversas eventualidades de la existencia, se abrirá ante ti un extenso campo de meditaciones reanimadoras. 8. Costumbres y hábitos. Por efecto de los impulsos maquinales o involuntarios, conocidos como automatismos, la costumbre arraiga en nosotros ciertos hábitos materiales funestos o inútiles que nos obligan a darle satisfacción. El caso más frecuente es el del drogadicto, que exhibe la oposición que existe entre la razón y la costumbre, ya que sabiendo que tras el efecto de la droga vienen los sufrimientos, aunque se proponga evitarla, no podrá resistir a la tentación de tomarla. Todo hace suponer que cuanto más perjudicial es un vicio, es tanto más desarraigable, y que cuando sobrepasa determinado límite ya no se puede erradicar. Sin embargo, mientras el afectado no olvida la necesidad de eludir el pernicioso hábito, existe la probabilidad de que pueda curarse, ya que ese propósito, si se refuerza convenientemente, puede llegar a ocupar la conciencia del individuo hasta rechazar el hábito, operando a la manera de un balancín. Aunque la voluntad suele ser con frecuencia débil, para nulificar de raíz cualquier ímpetu autómata, arraigado en el sujeto, desde bastante tiempo, puede a pesar de todo, dominar con la necesaria rapidez ese ímpetu maquinal, sea cual fuere su naturaleza. Llegando el caso, la primera precaución que conviene oponer es desechar tenazmente toda duda acerca del resultado de la lucha que se entabla. Aunque no es posible dominar inmediatamente las impresiones de desaliento, debe conceptuarse a dichas impresiones como efímeras y afirmarse en la idea de que serán reemplazadas por un estado de ánimo combativo antes de que llegue a ser demasiado tarde. En segundo término, es conveniente afianzarse en este afán de liberación aprovechando sus impulsos periódicos, cuantas veces aparezcan, para visualizar de manera concreta, real y definida los beneficios que podrán obtenerse de la eliminación del mal hábito. El que fuma, por ejemplo, sabiendo que la nicotina le produce tos, vértigos, pesadez, falta de memoria, trastornos ópticos, etc., dedicará 1 o 2 horas en concebirse a sí mismo transformado en un hombre nuevo, a quien ya no domina el vicio del tabaco y que puede gozar de un espíritu límpido y de una saludable constitución física que va con apetito a la mesa, que tiene una perfecta digestión y que logra mejorar sus negocios a través de un trabajo eficiente. Podrá imaginarse cuál sería su situación si el vicio de fumar, en vez de serle tan grato, le produjese una gran repugnancia hasta causarle náuseas. Simultáneamente con este sistema, el sujeto debe seguir educando su voluntad, practicando alguno de los ejercicios anteriormente propuestos, la regulación de impulsos en el capítulo 1. A continuación, procurará reducir la dosis, espaciar la periodicidad de la costumbre viciosa, acudiendo para ello a la reflexión, mediante en su conjunto a la que antes quedó descrita, o bien valiéndose de la suplencia proporcionada por alguna otra clase de antojos.
cumpliendo con los preceptos de la higiene general y logrando dormir bien, asuntos ya tratados en el presente capítulo, se pueden erradicar en su gran mayoría los hábitos perniciosos. Finalmente, en aquellos casos eventuales en que el enfermo se encuentre sumamente deprimido y le fuere imposible autocurarse, deberá recurrir a la sugestión por hipnotismo, de la que es bien conocida su eficacia, porque la han demostrado notablemente los experimentos realizados por el Dr. Beridon sobre drogadictos y depravados. La sugestión hipnótica puede practicarla con eficacia cualquier pariente o amigo que quiera ayudar. Todas las indicaciones que para ello necesite las puede hallar en otras de mis obras. Los hábitos perniciosos son fáciles de adquirir y por lo tanto debe procurarse con todo interés evitar los actos que puedan inducir a su adquisición. El examen de sí mismo es el mejor resguardo para cerciorarse de que no se van incubando en el organismo ninguno de esos hábitos tiránicos. 9. La tranquilidad. La excitación y el nerviosismo producen efectos muy perjudiciales. Vienen a ser realmente como vampiros de nuestra energía nerviosa, bajo cuya acción perturbadora se altera la razón, haciendo que el malestar que ocasiona induzcan al individuo a tomar decisiones erróneas. Además, es difícil que la voluntad pueda actuar con firmeza cuando el afectado es víctima durante algún tiempo de cierta febril agitación. ¿Cómo lograr esa recia tranquilidad que resiste a toda causa desconcertante? En primer lugar, desechando la creencia de que dichas causas pueden ser suprimidas. Ni siquiera la existencia de los seres privilegiados está completamente libre de contrariedades, perjuicios y sorpresas inquietantes. Un individuo bien equilibrado hace frente a los contratiempos y los reduce a la tercera parte de su poder excitante contra los nervios, recibiéndolos con serenidad al considerarlos como una legión de mequetrefes entre los cuales se hace necesario evolucionar con calma. Por lo tanto, el logro de esa calma proviene de un estado de ánimo que se manifiesta por la determinación del individuo a no permitir que lo alteren los obstáculos ni los sucesos desagradables. Si se llega a producir uno de estos sucesos, lo mejor que el individuo debe hacer es evitar toda manifestación exterior como consecuencia de la impresión primera que haya sufrido. Abstención, que puede ser muy fácil para aquellas personas que han logrado dominar sus impresiones, de acuerdo con las precedentes enseñanzas. Los ensayos sobre hipnotismo ofrecen una correlación estrecha entre la conducta que se impone al individuo y el estado que sigue a la misma. Saberse dominar, imponerse el antifaz de la serenidad, induce a fijar en el individuo cierta estabilidad psíquica. Una vez neutralizado calmadamente el primer golpe, se adquiere dominio de las propias fuerzas para poder debilitar la causa de la excitación que antaño le había vencido, para comprenderla con exactitud y, al fin de cuentas, para oponerle una actitud firme. El acopio de energía nerviosa pronto comienza a disminuir la sensibilidad del individuo, afectando los diversos motivos de excitación mental, pero el paliativo de la inquietud, de la angustia y del nerviosismo, en sus diversas formas, es la respiración profunda, denominada abdomino costal, que puede practicarse con provecho de la siguiente manera. Acostarse procurando que la cabeza quede al mismo nivel del resto del cuerpo. Aspirar profundamente el aire hasta llenar la parte inferior pulmonar gradualmente, deteniéndose al conseguir que esté retirada la superficie abdominal. Entonces, arrojar con rapidez el aire acumulado, repitiendo el ejercicio varias veces hasta 10. Algunos médicos proponen este ejercicio inversamente, o sea, empezando por dilatar con fuerza el vientre y después la caja torácica. Hay quienes recomiendan la absorción sucesiva del aire, repetida 2 o 3 veces durante cada inspiración, desde los pulmones al abdomen y viceversa. Los procedimientos recomendados tienen cierta mutua equivalencia,
porque cumplen ampliamente su misión, que es la de aminorar la opresión del plexo solar, afecto a toda emoción. Practicando diariamente la respiración abdominocostal, aunque solo se efectúe de 4 a 5 minutos por día, prepara eficazmente contra los deprimentes estados de ánimo. Si se aplica en el justo momento en que se siente la contrariedad o la angustia, desvanece el malestar prontamente. También se ha logrado aplicarla con éxito contra el miedo, emoción que se repunta como las más ingratas y deprimente de todas. Toda idea tiende a realizarse, como ya hemos indicado, sobre todo si ha sido mantenida prolongadamente en el propósito de la conciencia. Igualmente, cuando el sujeto se proponga restablecer y conservar su serenidad, aplicando el ejercicio respiratorio ya indicado, obtendrá una ayuda importante en sus intentos. Si se repite con frecuencia una frase afirmativa igual a esta: estoy tranquilo, sereno, imperturbable. O bien, mi voluntad es recia, soporto con calma cualquier inconveniente. O también, no permito que esto me altere en modo alguno. La redacción de la frase importa menos que su contenido, si éste es positivo y claro, y además sustenta un razonamiento enérgico. Se debe examinar el motivo de la inquietante impresión nerviosa que se padece, buscando los remedios que se le puedan oponer para ponerlos en práctica, y en el caso de sentirse completamente desarmado, considerar dicho motivo con frialdad, autodiciéndose que ha logrado eludir sus efectos sin pensar más en el asunto, sino más bien ocupando el pensamiento en otras cosas diversas. ¿Has contemplado alguna vez, lector, el ejemplo alentador que ofrece un hombre de empresa, hábil en el arte de dominar su voluntad, en el momento en que su secretario, algún corresponsal o simplemente el teléfono le informan que un competidor rival lo ha derrotado? ¿O bien que en su fábrica o en sus bodegas se ha declarado un incendio? El hombre no se altera en apariencia y apenas si demuestra inquietud. Con calma se enfrenta al hecho y dicta las medidas urgentes para neutralizar la desgracia y aminorar sus consecuencias, reduciéndolas a su mínima expresión. Momentáneamente, lo vemos aplicar todas sus facultades a contrarrestar la situación, pero en cuanto ha logrado poner en marcha todos los medios a su alcance para nulificar las consecuencias de la calamidad sufrida, regresa a su trabajo anterior y se muestra tan calmado que cualquiera podría suponerlo indiferente. Asimismo, para no perder la calma frente a alguna pérdida material, el ejercicio de la respiración profunda es eminentemente útil si se desea nulificar el abatimiento que acarrea una preocupación emocional. Ensayar 2 o 3 veces puede convencer a quienes se inquietan fácilmente y que con frecuencia se angustian frente a cualquier posibilidad de fracaso, de infortunio, de enfermedad y decepciones con que la imaginación se preocupa. Paralelamente al ejercicio regulador en cuestión, la respiración profunda, si se acostumbra a razonar las propias impresiones, se advierte que gran parte de los malestares que nos agobian no tienen fundamento y que son en su mayoría completamente inútiles. En resumen, el sujeto se siente cada vez menos fácilmente afectado por la aparición de esos malestares. Haya o no una causa razonable para ocasionarnos inquietud, siempre debemos mantener nuestra calma, a fin de que nuestras reservas de energía mental se encuentren en todo momento a disposición de nuestras facultades operantes. Aunque un esfuerzo de voluntad aislado, de no ser mucho muy poderoso, no en todos los casos basta para dominar la turbación del ánimo cuando el sujeto se siente invadido por ella, razón por la cual las personas que intenten establecer en su espíritu una calma permanente deben sobre todo poner en práctica con la mayor fidelidad que puedan las indicaciones recomendadas en el capítulo anterior y en los párrafos primeros del presente, con el objeto de tonificar su potencia psíquica. Cuando un intento de dominarse a sí mismo no corresponde a los resultados que se esperan,
Este aparente mal logro puede contribuir ya a un resultado aprovechable, porque da lugar al intento siguiente y entrena la costumbre de persistir. Llega un momento en el que varios esfuerzos aislados, no victoriosos, que se han venido realizando, llegan a formar un progreso de conjunto de apreciable consideración. El viejo ejemplo de la gotita de agua que con el tiempo logra perforar la roca puede aplicarse igualmente al tenaz desarrollo de la voluntad. Aunque sean débiles los resultados que se obtengan, y por muy pequeños que parezcan los primeros efectos evaluados separadamente, ya unidos modifican lentamente, pero con seguridad, la mente de quien se proponga gobernar su voluntad, y al fin y a la postre, coadyuvar a formarse todo un carácter tal y como el que se ha soñado en poseer.